y quiero proponerles esta noche que hablemos acerca del tema la sobredosis del desaliento. Ese va a ser nuestro mensaje hoy, la sobredosis del desaliento. Y buscamos ahí en nuestra Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Aquí aparece nuestra palabra, la palabra desaliento. Cuando vino sobre la vida de Job un tiempo difícil, los amigos de él que le aconsejaban, le planteaban esto: si ahora que las cosas venían mal en su vida, si eso le producía a él o no un desaliento. Pero aquí en Job, el capítulo 10 y versículo 1, también nos habla sobre el tema del desaliento. Job, el capítulo 10 y el versículo 1. Esta ya es la respuesta de Job, y él dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Ahí él está hablando acerca del desaliento. Cuando él habla mi alma hastiada, eso significa que su alma ya estaba cansada, agotada, se había quedado él ya sin energía. Y entonces él en ese punto quería elevar una queja a Dios, quería plantear delante de Dios una queja. Pero cuando nosotros hablamos del desaliento, estamos hablando sobre la pérdida de ánimo y energía. Es muy fácil darse cuenta cuando una persona está desalentada porque no tiene ánimo, tiene su voluntad quebrada, deseos de hacer muy pocas cosas, quizás nada. Se siente falso de fuerzas físicas y anímicas sobre todo. Entonces el desaliento se manifiesta de esa manera en nuestra vida. Parece que cuando viene el desaliento se cierran todos nuestros caminos y no podemos avanzar, o quizás estamos tan desanimados que no queremos intentar avanzar. El desaliento muchas veces llega a nuestra vida como si fuera una fuerza que nos asfixia, como si fueran dos manos enormes que nos aprietan el cuello y nos cortan la respiración, nos sacan el aliento, nos asfixia. Y cuando el desaliento aparece en nuestra vida, ahí aparece también la derrota, porque siempre el desaliento anda de la mano con la derrota. Y así vemos en esta vida muchos cristianos que andan desalentados, muchos cristianos que se ven frustrados, que los vemos nosotros que muerden y muerden el polvo de la derrota y nunca levantan cabeza porque han dado lugar al desaliento en su vida. Cuando el desaliento está en una vida, los sueños se destruyen. Usted habla con una persona que está allí desalentada y ve que él no tiene sueño, no tiene metas en su vida, no tiene proyectos en su vida, no tiene planes para progresar, para ir adelante en su vida espiritual o aún en la vida económica. Una persona desalentada es una persona sin sueño, sin visión, porque todo lo que ve hacia adelante que les preocupan, un horizonte. Estamos descubriendo hasta con facilidad lo que es una persona desalentada. En un cristiano, mis hermanos, en un cristiano, el pecado del desaliento es tan grave como cometer adulterio, como mentir, como cometer un homicidio, como participar de idolatría o hechicería. Quiero repetir eso para que podamos entender la dimensión del pecado del desaliento. El desaliento es un pecado tan grave como el cometer adulterio, fornicación, mentira, idolatría, hechicería, homicidio. Está a la altura de esas clases de pecado.
El desaliento, hermano, es peligroso porque en ese estado, cuando un cristiano está desalentado en la vida, el diablo siembra semillas de muerte. Muchas veces una persona desalentada atenta contra su vida y muchos son los que han logrado quitarse la vida. Aún gente que ha estudiado conmigo en el seminario hace ya 40 años atrás, siendo ellos muy jóvenes, se han quitado la vida. De algún modo el diablo le inyectó el desaliento en sus vidas. De algún modo el diablo sembró esas semillas de desaliento en la vida. Y el desaliento, en algunos casos, quizás no pocos, puede llevar a una persona hasta quitarse la vida. De modo que este es una clase de pecado que cuando se instala necesitamos ponerle atención. Cuando el hermano leyó la carta de Gálatas, el capítulo 5, si usted cuenta esa horrenda galería del pecado que él mencionó, hay 19 pecados mencionados allí, en toda esa lista. El desaliento es uno de los pecados que siempre atenta contra la fortaleza espiritual, contra la salud espiritual del cristiano. Y les estoy hablando de este modo porque este es un tema para atender. El desaliento puede llegar a nuestra vida de diferentes maneras, por diferentes caminos, pero del desaliento solamente se sale por un camino y es con la ayuda del Señor Jesucristo. A veces vienen desalientos a nuestra vida por problemas económicos o laborales. A veces vienen problemas, el desaliento a nuestra vida porque nuestros hogares se convierten en una sucursal del infierno. Todo es un drama, se hace un lugar invivible. A veces el desaliento llega a nuestra vida por conflictos que surgen en las iglesias, en las congregaciones entre los hermanos, y las iglesias se dividen y muchos se desalientan y el diablo aprovecha y gana terrenos en esas vidas. A veces el desaliento puede venir por un problema en nuestra salud o de alguien de los nuestros. El diablo usa muchos caminos para traer desaliento a nuestra vida, pero la única salida de esto es Jesucristo. De eso no tenga ninguna duda. Cuando una persona está en un estado de desaliento, es una persona que tiene pocas expectativas de vida. Y cuando yo planteo este tema bajo el título de la sobredosis del desaliento, porque el desaliento usted lo escucha por todos lados. Hoy está un mundo desalentado porque no aparece una vacuna que solucione este problema del virus. Hoy el mundo está desalentado porque la economía se derrumba. Aquí en nuestro Pago Chico, en la Argentina, se hicieron anuncios de que no se iba a dar ese plan del IFE, una ayuda económica que da el Estado, y hay muchas personas desalentadas. ¿Y cómo nos vamos a arreglar hacia adelante? Aquí en la verdulería, en la carnicería, en la panadería, todo el mundo está desalentado. Todos sus temas plantean o ponen en evidencia las semillas del desaliento que están en la gente. Quizás usted mismo está desalentado. Quizás usted mismo está desesperado orando a Dios, porque cuando uno está atrapado en el desaliento se vuelve una persona insoportable. Nada le cae bien, nada lo ve bien, todo es pesimismo, todo es oscuridad hacia el futuro. Una persona en desaliento es un cristiano que está en un lugar muy peligroso. Por eso necesitamos atender este tema en esta noche. Por eso necesitamos que nuestro horizonte cambie, que podamos ver las cosas con los ojos de la fe, que podamos ver las cosas con los ojos de la victoria, que podamos ver las cosas manteniendo el gozo en nuestra alma, en nuestro corazón, que podamos mirar hacia adelante y que encontremos nuevos desafíos, todas esas cosas que son opuestas al desaliento. Así que el primer punto que vamos a hablar en esta noche es acerca del circo del desaliento. Porque muchas personas del desaliento hacen un circo. Y aún el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hizo un circo con el desaliento. Vamos a revisar y recordar juntos un poquito esa historia que tomaremos como base el libro de Números. Si podemos ir hasta allí,
hasta el libro de Números en el capítulo 13, versículo 26, y después que leamos voy a explicar la situación allí. El libro de Números, el capítulo 13 y versículo 26 en adelante. Mientras van buscando algunos ese pasaje, les cuento que Dios había prometido a Israel una tierra, y la característica de esa tierra que fluía leche y miel. Las promesas de Dios, hermanos, son inalterables, no cambian. Pero Dios quería que su pueblo certificara que su promesa era real, y entonces mandó a 12 espías para que revisaran la tierra y le comunicaran a la gente que todo era tal cual Dios los había prometido. Y en ese contexto sucede lo que vamos a leer a continuación. Observe, Números 13, verso 26. Dice que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces vinieron, hermanos, aquí estos espías trayendo el informe. Y mire cómo el diablo actuó en el corazón de algunos de estos espías, no en todos. Ellos vinieron trayendo un informe certificando que la tierra era como Dios lo había dicho. Usted lo puede ver ahí en el verso 27, donde dice que ellos contaron diciendo que la tierra que nos enviaste ciertamente fluye leche y miel. Es decir, que Dios prometió algo exacto, Dios prometió algo correcto. Lo que Dios describió que ellos iban a heredar, así era. La tierra fluye leche y miel. Y ellos dieron ese testimonio. Y aquí está el fruto, dice. Por otro pasaje de la Biblia, nosotros sabemos que el fruto que trajeron como muestra era un racimo de uva. Las uvas eran tan grandes que tenían que traer un racimo entre dos hombres. Tenían que colgar un palo en el hombro de cada uno, y ahí venía el racimo de las uvas. Es decir, que el fruto era maravilloso. Las promesas de Dios eran reales. Los frutos eran realmente grandiosos. Y ahí nosotros podemos gritar en coro: Dios es fiel. Dios es fiel. Pero siempre que en la Biblia aparece la palabra pero, eso anticipa un problema. Ahora el ánimo cambia en estos informantes o espías, como les llama la Biblia. Y ahora ellos empiezan a tomar una posición ambigua. Es decir, que la posición que tenían no era una sola, no era única. La tierra es como Dios lo dijo, fluye leche y miel. Era todo lo que se necesitaba que informaran. Pero ellos sacaron a relucir las semillas que el diablo sembró y dijeron: pero hay muchos enemigos allí. Allí están los hijos de Anac. Después vamos a mirar, creo, un párrafo donde describen que ellos eran una raza de gigantes. Los hijos de Anac eran ahí gente grande, de más de 2,50 metros, enormes personas eran. Y dice: la tierra es todo como Dios dijo, pero ¿acaso Dios se olvidó de ese detalle, que estaban esas clases de enemigos tan grandes y poderosos allí? Y uno de ellos ahí agregó: pero no solamente están los hijos de Anac, también están los y también están los filisteos, y también están los amorreos. Imagínense, hermano, todo eso parecía un noticiero del mediodía. Todo malas noticias, todo accidente, muerte, explosiones.
murieron 400 del COVID, 15.000 infectados, como noticias parecidas a esas estaban dando. Todo ahí, el panorama es difícil, nos va a costar entrar en ese lugar. Sigamos un poquito con la lectura, ahora desde el verso 30. Números 13, verso 30. Dice la palabra, entonces Caleb, él era uno de los 12 espías. Dice él, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Después nosotros sabremos que de esos 12 espías eran 10 con una visión negativa y 2 con una visión positiva. Uno de ellos era Caleb y el otro era Josué, hijo de Nun, el que escribió el libro de Josué. Pero mire cómo Caleb tenía una visión diferente a la de los otros 10. Caleb estaba diciéndole al pueblo delante de Moisés, dice, nosotros vamos a subir y vamos a tomar posesión de esa tierra porque nosotros podremos más que ellos. En otras palabras, Caleb estaba diciendo, Josué y yo no estamos infectados con el virus del desaliento. Nosotros no estamos desalentados. Nosotros no somos como estos 10 que están mirando las cosas con los ojos humanos. Josué y Caleb miraron la situación con los ojos de la fe y ellos dijeron, vamos allá adelante porque nosotros podremos más que ellos. Ahora, mis hermanos, ¿notan ustedes lo que es el estado de ánimo y la forma de hablar de alguien que está infectado con el virus del desaliento y la forma de hablar de otro que tiene su fe intacta, que tiene su fe a pleno? Ahí estaba Caleb hablando por la fe y dice, vamos, 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 porque podremos más nosotros que ellos. Ese es el lenguaje que se debe hablar en la iglesia. Ese es el lenguaje cuando la iglesia tiene un proyecto, cuando la iglesia tiene un programa, cuando la iglesia tiene ganas de trabajar. Ese es el lenguaje de los hombres y mujeres de fe. Vamos, vamos, no importa el muro que tenemos que saltar, no importa los adversarios que tenemos que superar, vamos, porque podremos nosotros más que ellos, ¿basados en qué? En el poder de Dios y en las promesas de Dios, mis hermanos. Cuando usted quita la mirada de la palabra de Dios, quita la mirada de las promesas de Dios, quita la mirada del Señor, entonces usted va a ser infectado con el virus del desaliento. Estas expresiones son una invitación para revisar nuestra vida en este día, 10 de octubre del 2020, siendo la hora 20:55 en la Argentina, 19:55 en Bolivia. Este instante preciso tenemos que revisar nuestra vida. No se preocupe por el COVID-19, preocúpese de no tener en usted el virus del desaliento, porque ese va a terminar con su vida más rápidamente que el COVID-19. Seguimos adelante, hermanos, en la lectura. Números 13, versículo 31. Dice más, los varones que subieron con él, es decir, con Caleb y Josué, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Tremendo, hermano, lo que dijeron esas 10 personas. En otras palabras, como se dice en el mercado o en la calle, si entramos a esa tierra, vamos al muere. Esa tierra se devora a los moradores. Si entramos allí, esa tierra nos va a comer, se termina nuestra vida, ni bien pongamos un pie. Dicen, esa gente son gente grande y encima de los grandes, porque ve que son dos categorías, encima de los grandes
están los hijos de Anak, que son raza de gigantes. Es decir, que ellos, hermanos, potenciaban al enemigo. La carnalidad, la semilla del desaliento que estaba en esos 10, lo veía al enemigo como más grande, como insuperable. Y dice, si nosotros vamos allí, es lo que dicen, seremos para ellos como langosta. Nos van a pisar como que somos cosas inservibles, inútiles, de poco valor. Esos grandotes se van a aprovechar de nosotros y van a jugar con nuestras vidas y terminar con nuestra vida como quien termina con una langosta. Cuando ustedes escuchan en la iglesia gente hablar así, es gente que está infectada con el virus del desaliento. Por eso hoy hay coros de desánimos en las iglesias. Por eso, hermanos, hay asambleas de desánimos en las iglesias. A veces, hermanos, los miembros de las iglesias parecen dueños de empresas fúnebres. Todo tiene olor a muerto, todo tiene color de muerto, todo está relacionado con la muerte, porque el virus del desaliento paraliza a los cristianos y los termina matando. Un poquito más de la lectura, entrando al capítulo 14. Mire qué más sucedió allí. Dice aquí, capítulo 14, versículo 1. Por eso estamos hablando del circo del desaliento. Un circo, estaban haciendo un teatro estos 10. Gritaban a la gente, ay, todos escandalizados, no, nos va a devorar esa tierra, nos van a pisar como langosta, no vayamos, son grandotes, nosotros somos flaquitos, somos tímidos, miren, esa gente va a causar destrozos en nuestra vida. El circo del desaliento, esa clase de circo se ve en muchas iglesias bautistas también. No estoy hablando del circo de la mundanalidad, de la música perversa, no estoy hablando del circo de la espiritualidad decaída. Cuando la gente está espiritualmente decaída en la iglesia, hacen todo un circo, todo un escándalo. No podemos evangelizar, no podemos tener programas en la radio, no podemos repartir folletos, no podemos comprar Biblia. Todo es un culto al no podemos. Mire cómo sigue este circo aquí, capítulo 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a analizar esa porción, hermano. El circo del desaliento. Cuando usted empieza a mirar capítulo 14, versículo 1, dice, toda la congregación gritó. Ahora, yo quiero que usted sea consciente qué cantidad de gente era toda la congregación. Eran 3 millones de personas. ¿Escuchó bien? 3 millones de personas armando un escándalo, una gritería, una quejadera en el desierto. 3 millones. Y usted dice, ¿y cómo surgió eso? Por culpa de 10. O sea que 10 personas que estaban infectadas con el virus del desaliento influyeron en 3 millones de personas. Mire si trabaja el diablo. Mire si sabe el diablo cómo paralizar al pueblo de Dios. Y ese método que el diablo usó ahí, hoy lo usa en las iglesias. Y quizás ni necesita de 10, con 1 o 2 que se levanten con palabras negativas, con palabras faltas de fe, con palabras contaminadas, enfermas por el virus del desaliento, es suficiente para paralizar una iglesia y que esa iglesia no produzca nada para Dios. 10 personas hicieron que toda la congregación, 3 millones, gritaran en el desierto. Capítulo 14, versículo 2, dice que fueron y se quejaron contra Moisés. Así como en una iglesia, van y se quejan contra el pastor. Le dicen, pastor, mire que no vamos a poder hacer esa campaña evangelística. No sabemos, estamos en pandemia, hay crisis económica, hay que administrar bien el dinero, no hay que invertir en la obra de Dios, hay que comprar arroz, fideo, huevo,
Ay, le dan todas las cosas en las que hay que poner atención. Gravísimo error. Hoy en las iglesias la gente presiona a los pastores, le dice, qué irresponsable, ¿cómo va a abrir la puerta? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si nos agarramos ese virus? ¿Y si nos morimos? ¿Y si esto? Y todo hoy es una lloradera en el pueblo de Dios. La gente pone la mirada en el lugar y en las cosas equivocadas. Eso lo hacen los que el diablo les sembró las semillas del desaliento. Estoy hablando de cristianos. Cristianos que el diablo sembró en el jardín de su alma semillas de desaliento. Y ahora van y lo enfrentan a Moisés, como muchos hoy enfrentan a los pastores. Y le dicen, no abra las puertas de la iglesia, no hagamos cultos de oración, no nos reunamos, no nos leamos la Biblia, quedémonos quietos. Es lo que el diablo quiere, paralizar al pueblo de Dios. Vea conmigo aquí. Dice, se quejaron delante de Moisés y de Aarón, versículo 2. Y ahora dice que ellos empezaron a lamentarse del pasado. Dice, ojalá no hubiésemos muerto allá en Egipto. Y hay algunos que dicen, no, yo antes, si venían esta clase de virus o venían cortando cabeza, yo me iba al baile igual, yo me iba al carnaval igual, yo me iba al mar a tomar un vino igual. Pero ahora que son cristianos, son flojitos. Los que se animaban a ser como mundanos, los que se animaban, tenían coraje, valor para hacer cosas para el diablo, hoy no tienen ni una gota de entusiasmo para hacer cosas para Dios. Espero que me esté explicando en esta noche. Se quejaban, ay, allá en Egipto, la música, allá en Egipto, las casas que teníamos, las comidas que teníamos, las ropas que teníamos, las tiendas, los shopping de Egipto. Se quejaban. Moisés y Aarón tenían que escuchar todos los disparates que decía esa gente que habían sido infectada por 10 personas con el virus del desaliento. Siga conmigo, por favor. Dice el versículo 3, ahora ya no era con el líder, ahora ya se la agarraron con Dios directamente. Dice el verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Nadie había caído, hermano, nadie había muerto. ¿Se dan cuenta que estaban haciendo todo un circo, todo un teatro? Se estaban quejando inútilmente porque hasta ya estaban eligiendo la forma de morir. Dios nos trajo aquí y nos van a matar a espada. Qué drama, hermano. ¿Cómo es la gente? Y así es en las iglesias de hoy. Se quejan contra el pastor y después terminan quejándose contra Dios y después terminan rechazando hasta la palabra de Dios porque no la leen. Y si usted es uno de los que no está leyendo la Biblia en este tiempo, es porque ya tiene semillas del desaliento sembradas por el diablo. El diablo es el que siembra semillas de desaliento. Así que si encuentra una en su vida, sáquela. Porque Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, ni siquiera acepte una semillita de él. Un poquito más acá. Dice la palabra en el verso 4, Números 14, verso 4, y se decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esa frase es tremenda, hermano, porque Egipto en el sentido espiritual representa al mundo. El faraón con su látigo y su poder esclavizante representa al diablo, es figura del diablo. Y ese grupo de cristianos o de creyentes en el desierto dice, vámonos con el diablo, vámonos a esto, metámonos en el mundo de nuevo. Yo creo, hermano, que si hoy decimos, abrimos las puertas y nos volvemos a reunir, contaditos responderían. Pero si alguien dice, vámonos para una bailanta, vámonos para un carnaval, vámonos para a un fin de semana de asado y música por ahí, se van todos. Ya eligen el capitán, vos sos el capitán, tú eres el que aquí la flota, el micro, y nos vamos, pasa la invitación. Para eso son todos buenos, para volver al mundo. Falta el capitán nada más. Pero el capitán siempre hay alguien que se ofrece, y es aquel que está más infectado con las semillas del desaliento. A esta altura del mensaje, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está el jardín de su alma? ¿Ya notó la presencia de algunas semillas del desaliento?
Porque dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y verso 24, que cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Usted que no está viniendo a los cultos, usted que participa poco en nuestras reuniones de Zoom, usted que casi que no lee la Biblia, que casi que no ora, que casi que no ve a los hermanos, usted se empezó a dormir en la vida espiritual y es ahí cuando el diablo aprovecha para sembrar cizaña. En otras palabras, donde ve un cristiano dormido, el diablo le siembra las semillas del desaliento. Y usted dice, ¿y cómo vamos a salir de esto? ¿Y vamos a sobrevivir a este virus? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Porque la vacuna no aparece. Yo no preciso vacuna, yo necesito la protección de Dios, porque yo ya leí, por ejemplo, entre otros pasajes, el Salmo 91, que dice que yo no debo temer a la pestilencia, ni al terror nocturno, ni a saeta que vuele de noche. La Biblia me enseña cómo confiar en Dios, cómo esperar protección de Dios. Yo no estoy esperando la vacuna, ni estoy esperando una generosidad de Soros o de Bill Gates. Yo solamente estoy confiando que Dios me puede proteger. Amén. Yo estoy tratando de poner la mirada en el lugar que la Biblia me enseña, no en el lugar que las noticias y el mundo me imponen. Usted ya eligió un capitán, usted está esperando que aparezca un capitán y dejar la iglesia y volverse al mundo. Si tiene esa clase de pensamiento, es porque ya el diablo sembró en usted semillas del desaliento. Un pueblo quejoso, un pueblo caprichoso, un pueblo lleno de antojos. Y allí aparecieron los capitanes del desaliento. En una familia, el varón o la esposa puede ser el capitán del desaliento. Cuando uno de los dos es víctima del desaliento, se vuelve portador de derrotas. Y en ese hogar no hay ganas de tomar la cruz y seguir al Señor. En ese hogar no están orando para volver pronto a los cultos presenciales. En ese hogar ya no están esperando volver a cantar alabanzas en la congregación al Señor. En ese hogar están allí atrapados en el desaliento. ¿Cómo viene el desaliento? ¿Cómo el diablo inyecta esa clase de virus en nuestra vida? Se lo diré. Muchas veces lo hace a través de las amistades mundanas que influyen negativamente. Por eso cuando voy a la verdulería compro rápido y me voy, porque no quiero escuchar la queja de los 4, 5 o 9 que hay a veces en la fila antes que yo. Que se están quejando del gobierno, que se están quejando que las calles están abiertas, que vinieron la empresa del gas y abrió ahí las veredas y no las volvió a cerrar, se quejan de los árboles, se quejan de todo. Yo no quiero escuchar todo eso, porque todo eso no quiero que se pegue a mi vida. Yo quiero ser un hombre de fe, y a veces, hermanos, tenemos que aprender hasta a remar en dulce de leche. Parece costoso, trabajoso, no importa. Si la vida nos pone dulce de leche, vamos a remar y vamos a ir adelante, porque el que está animado no le tiene miedo a ninguna clase de corriente de este mundo. Pero ahí en la panadería, la gente habla mal. La gente dice, ¿hasta cuándo tendremos que usar el barbijo o el tapaboca? ¿Hasta cuándo tenemos que andar escondidos detrás de esta máscara? Se quejan de todo, de todo, de todo. Y usted a veces deja que esas semillas del desaliento entren en su vida. Y el diablo hace estragos en su vida y después hace estrago en su hogar. Y cuando volvamos a reunirnos, va a hacer estrago en su alma porque ni le vamos a ver en los cultos. Usted va a andar ahí en los caminos del desaliento. Quiero llevarle a una segunda escalón o parada en este mensaje y terminamos con el circo del desaliento y vamos a hablar del desaliento de los desalentadores. Escuche bien eso, el desaliento de los desalentadores. Si usted es una persona que acostumbra a desalentar a los otros en la congregación, es porque el desaliento ya está en usted y usted transmite. El Señor Jesús decía que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca. Y si usted transmite desaliento, es porque ahí en su corazón ya está el desaliento, ya está instalado. El desaliento de los desalentadores. Aquí en el libro de Números todavía, pero el capítulo 32. Si puede ir ahí, por favor.
Números, el capítulo 32, versículo 9 en adelante. Números, el capítulo 32 y versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Y subieron hasta el torrente de Escol. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel. Escuche eso. Después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y uno puede decir cosas como esto. Qué atrevidos que eran, ¿no? Qué atrevidos que son los desalentadores. Dice que ellos le dijeron a la gente, no vamos, Dios nos dio esa tierra, pero no vayamos, no vayamos. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos desalentados. Mire, hermano, seguimos, versículo 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac, Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y ahora espero que comprenda algunas cosas. El viaje, hermanos, de Egipto hasta Canaán, desde Egipto hasta la tierra prometida, cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán, ese viaje tenían que haberlo hecho en 11 días. ¿Escuchó bien? 11 días. Caminando llevaba ese viaje. ¿Cuánto tiempo tardaron para llegar? 40 años. 11 días contra 40 años habla de un gran retraso. Y es esto lo que se ve en el cristianismo de hoy. En vez de progresar en la vida espiritual, en vez de ir hacia adelante, andan en un gran retraso. ¿Cómo se manifiesta ese retraso? Igual que Israel, 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años, hermanos, andan los cristianos y van a la iglesia bautista y se pasan a la pentecostal y pasan por los testigos de Jehová y por los adventistas. Y allá después de tiempo dicen, ¿no será que tenemos que volver a la religión católica? Y andan como Israel dando vuelta, vuelta, vuelta. Otros andan buscando la congregación perfecta, de tener un pastor poético, de tener hermanos perfumados, de tener damas que sean de la élite, que sean mujeres del mundo de los negocios, que sean universitarias. Muchos andan buscando esas clases de congregaciones. Se olvidan que Dios rescató lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Pero cuando la gente anda buscando esa iglesia perfecta, el predicador perfecto, la iglesia donde se usan las modas más actualizadas del mundo, esa gente ya está infectada con el virus del desaliento. Y como Israel perdieron la dirección y andan dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo estoy hablando eso. Y muchos de ustedes ya deben estar pensando en el nombre y en la cara de algún cristiano que hace mucho que anda dando vueltas y no crece, no avanza, no hay progresos en su vida espiritual. Es un pigmeo. Los pigmeos son una clase de tribu que no superan el 1,10 m, el más alto. Y hoy hay muchos cristianos que son pigmeos espirituales, pequeñitos, enanitos, como esos que se ven en los jardines de alguna casa, ¿no? Como esos duendecitos que aparecen ahí en los jardines. Hay muchos cristianos que no superan esa estatura espiritual. Mis hermanos, el circo del desaliento, y ahora estamos viendo aquí el desaliento de los desalentados. Pero cuando Dios ve que una persona infectada con el virus del desaliento trata de contagiar a otros en la iglesia, Dios no se queda de brazos cruzados y retira la bendición de esa vida. Esta gente, Dios se enojó con ellos y les dijo, todos los que salieron de Egipto, esos 3 millones que salieron de Egipto,
Los mayores de 20 años, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Hace poco tiempo, casi 2 meses, yo le prediqué a ustedes un mensaje que se llamaba Los desertores de la fe. Pero si usted quiere ver exactamente lo que pasó con todos estos, no vaya ahora, pero recuérdelo, la carta de Judas y Hebreos, el capítulo 3, tiene que leer todo el capítulo 3 de Hebreos, cómo Dios se disgustó con esa generación por 40 años, dice el escritor a los hebreos, y quedaron postrados en el desierto, tendidos en el desierto. Esta gente, hermano, creía y comprobó que las promesas de Dios son reales, ciertísimas. Tierra que fluye leche y miel. Como cada promesa que Dios nos hace a nosotros es ciertísima, 100%. Pero ellos pusieron obstáculos, limitaron el poder de Dios. Pensaban que esos gigantes, hijos de Anac, le podían ganar la pulseada a Dios. Ninguno de ellos podía tener más fuerza que Dios. Pero dice, Dios se encargó de decir en el pasaje que leímos, pero José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, esos dos sí van a entrar, porque esos guardaron la fe, ellos mantuvieron la confianza puesta en Dios, ellos no se dejaron infectar con el virus del desaliento, por lo tanto, ellos van a entrar allí. Y ahora, a la luz de esto, usted recordará por qué al morir Moisés, Josué fue el líder. Y usted recordará por qué una vez estando ya en la tierra prometida, Caleb se presentó delante de Josué con 85 años de edad. 85 años de edad. Y Caleb le dijo a Josué, dame ese monte, porque mi vigor está tal como aquel día que entramos, los dositos, los dos entramos a esta tierra. Así aquella energía que yo tenía 40 años atrás, hoy a los 85 años la tengo. Dame ese monte, quiero pelear, quiero nuevas batallas, quiero nuevos desafíos. En esa clase de creyentes, mis hermanos, tenemos que fijar en los que no se dejaron infectar con el virus del desaliento. 85 años, un viejito guerrero, estaba para dar batalla. Y nosotros a veces con 30 años, 35, nos duelen los huesos, tenemos pereza, nos da sueño y a veces hasta vamos a la iglesia y nos dormimos en la iglesia. No estamos para las batallas. ¿Por qué nos pasa eso? Porque hay que revisar el alma y sacar las semillas del desaliento que el diablo sembró y transformar, no en un himno nada más, sino y tampoco no en un texto de memoria, sino en una realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso debe ser verdad en cada una de nuestras vidas. Vimos el círculo del desaliento, ahora estábamos viendo aquí el desaliento de los desalentadores y cómo terminaron ellos. Hermanos, el desaliento es un verdugo que terminará con su vida. Imagine usted un verdugo, una persona grande, encapuchada, con un hacha afilada. Y si usted se queda aprisionado en el desaliento, el verdugo terminará con su vida. Muchas veces los verdugos con esas hachas o con espadas filosas le cortaban la cabeza a las personas. Ellos se ganaban la vida cortando cabeza. Y si usted deja que el desaliento conviva en su vida, conviva en su hogar, conviva en su congregación, el verdugo aparecerá y terminará cortándole la cabeza. Por eso hay muchas iglesias muertas. Hay muchas iglesias que son como aquella de Apocalipsis 3 que se llamaba Sardis, a la que Dios le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermano, yo no quiero ser parte de una iglesia muerta. Yo no quiero ser parte de una iglesia donde sea un coro de desaliento. Yo quiero estar en una iglesia que sea llena de fe, con esperanza, con proyectos, con ganas de trabajar. Yo quiero ser parte de una iglesia que los hombres y las mujeres estén dispuestos a remangarse y a transpirar y a sudar por la causa de Cristo y del Evangelio. Yo quiero esa clase de iglesia. ¿La veremos? Si la queremos ver, tenemos que desalojar todas las semillas del desaliento. Por último, hermano, hemos visto el circo del desaliento. Hemos visto el desaliento de los desalentadores. Y por último,
voy a decirles que el desaliento no es un derecho, sino que es un pecado. El desaliento no es un derecho, sino que es un pecado. Porque hay algunos que años atrás, y para tranquilidad, esto no sucedió en la Iglesia Bautista Maranata, pero años atrás alguien me dijo, pastor, yo estoy desalentado, pero yo tengo derecho a estar desalentado. Y a veces dicen, nadie es perfecto, de carne somos, y un montón de tonterías dicen. Usted no tiene derecho a estar desalentado, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, tiene que estar fortalecido, tiene que estar con ánimo vencedor, tiene que estar con espíritu combativo, usted tiene que ser un guerrero de verdad. Dios no lo salvó para que sea un flojito, Dios no lo salvó para que sea un cristiano de cartón, de poco valor. Usted tiene que ser un guerrero verdadero. Usted tiene que ser una persona que debe entender que el estar activo es lo que Dios espera. El desaliento no es un derecho. El desaliento es un pecado. Y ahí el hermano Marley leyó Gálatas 5 y yo quiero leer el pasaje vecino. Gálatas capítulo 6. Si puede ir ahí conmigo, Gálatas el capítulo 6 y el versículo 7. Gálatas el capítulo 6 y el versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Gálatas el capítulo 6 y versículo 7. Pues así dice la Biblia, mis hermanos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra en su vida amistades mundanas, como habla el Salmo 1, si usted se sienta allí en la mesa de escarnecedores, en la silla de los pecadores, si usted allí le presta demasiado oído a los incrédulos en su trabajo, en su barrio, en su colegio, donde usted hace deporte, si usted le presta el oído a los incrédulos, usted está sembrando incredulidad en su vida. Pero si usted presta su oído para escuchar la palabra de Dios, si usted presta su oído para tener charlas espirituales con otros hermanos, usted va a estar sembrando principios de victoria, de triunfo en su vida. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Aquellos que siembran vientos, dice la Biblia, cosecharán tempestades, refiriéndose a la cantidad de problemas que a veces nosotros fabricamos y compramos. Otra vez, problemas que nosotros fabricamos y compramos. Nosotros nos metemos en cada lío, en cada baile en nuestra vida. Y eso es lo que la Biblia advierte. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra de la carne corrupción, corrupción va a cosechar. Si usted siembra principios espirituales, doctrinas bíblicas, usted va a tener grandes resultados espirituales en su vida. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No os engañéis, dice el texto. Dios no puede ser burlado. No ande sembrando carnalidad. No ande sembrando desaliento y esperar grandes victorias de Dios. Con esas cosas usted no va a conseguir victoria. Bien, mis hermanos, en la vida, aún los hombres más destacados, y mujeres también, por supuesto, más destacados en la vida espiritual, que obtuvieron resonantes victorias, en alguna distracción y en algún momento de su vida, fueron infectados por el desaliento. Por ejemplo, Jonás fue uno de los hombres que ganó más alma quizás en la historia. Escuche eso. Fue uno de los hombres que impactó a los ninivitas, a los más perversos, los más pecadores, y los impactó con la predicación y se convirtieron todos, desde el más grande hasta el más chico. Sin embargo, después que fueron salvos, dice Jonás ahí en su libro, en el capítulo 4, en los primeros 6 versículos, que él se sentó en las afueras del pueblo y allí se desanimó, porque él pensaba que después de la salvación
Dios le iba a destruir al pueblo y no es que lo iba a bendecir. Y como Dios no destruyó al pueblo, sino que tuvo misericordia de los ninivitas, él se desalentó y siguió el camino del enojo, el camino del desaliento, porque después Dios le hizo una calabacera y él se puso debajo de la sombra de la calabacera. Un gusano consumió la calabacera y él se enojó y le dijo barbaridades a Dios. En algún momento de la vida de Jonás, aquel gran predicador, el diablo sembró las semillas del desaliento y él se enfrentó a Dios al punto tal que le dijo él a Dios en ese enfrentamiento: quítame la vida, mátame, no quiero vivir. Ahí estaba el hombre infectado con el virus del desaliento. ¿Quién puede negarlo a Jonás como predicador? ¿Quién puede negarlo como profeta? ¿Quién puede negar los enormes resultados espirituales que consiguió? Nadie. Pero tampoco nadie puede negar que en un momento de su vida fue infectado con el virus del desaliento. Si hablamos de Moisés, con aquellos grandes logros de cruzar el Mar Rojo, de sacar el pueblo, de ser el pastor en el desierto, él también, cuando el pueblo cayó en pecado y Dios envió un juicio con fuego, él se para delante de Dios y le dice: oh, quítame la vida. Ahí también Moisés tuvo su tiempo de desaliento. La Biblia dice que él era el hombre más manso en la tierra. Sin embargo, le hemos visto perder la cordura cuando golpeó la peña para que saliera agua y desobedeció a Dios, porque Dios le dijo que hablara a la peña y él la golpeó. La peña igual le dio agua, pero Dios tuvo que tomar una decisión. Por eso que él hizo mal, no lo dejó entrar a la tierra prometida, aunque desde el monte Nebo Dios se la mostró y Moisés pudo ver que la tierra existía, que la promesa de Dios era verdadera, pero por esa rebeldía, porque se dejó infectar con el desaliento, no entró a la tierra prometida. ¿Qué tal Elías? El que terminó con aquella cantidad enorme de falsos profetas, los de Baal y los de Acera, y después se corrió más de 100 kilómetros hasta llegar debajo del Enebro, y allí debajo del Enebro él deseó la muerte. Después de una resonante victoria, después de que cayó fuego del cielo en su ministerio, él andaba pidiendo la muerte. En algún momento el diablo sembró en él semillas de desaliento. El domingo anterior, recuerda cuando vimos a David en la cueva de Adulán, que estaba 400 personas endeudadas con amargura de espíritu. Recuerda esa clase de gente que estaba allí, y ahí estaba David. Después de hacerse pasar por loco, llegó allí. En algún momento el desaliento fue una semilla en la vida del mismo David. ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes y yo no podemos descuidarnos. Si esos grandes hombres de Dios en algún momento, por una causa u otra, se descuidaron y el diablo sembró semillas del desaliento, lo mismo puede hacer el diablo con nosotros. Mis hermanos, no hay que bajar la guardia. Hay que estar muy atentos, porque estamos viviendo en un mundo donde el desaliento no es algo común. Hay una sobredosis de desaliento. El mundo no está un poquito desalentado. El mundo está afectado por una sobredosis de desaliento. Hay medidas, hermanos, de desaliento enorme. No sabemos hasta dónde va a alcanzar el desaliento. Este mundo es quejumbroso, es una quejadera. Todo el mundo se está quejando y lamentando. El desaliento está ganando las calles. Se metió en los mercados, en los shopping, se metió en las iglesias, en nuestros propios hogares. Hay que levantar pared, hay que levantar un muro, defensa, para que el desaliento no afecte nuestra vida. Hay mucho más por decir, pero quiero terminar aquí con dos textos. Dos textos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el primero de ellos, el 31 y versículo 10. Ahí vamos a mirar un poquito el desaliento de David. Salmo 31, versículo 10. Dos pasajes y terminamos, hermano.
Así dice la Biblia, la palabra de Dios, Salmo 31 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice David, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Ya sabemos cuál fue el pecado de David, fue una inmoralidad. Pero él está diciendo allí que ese pecado le trajo a él desaliento a su vida. Y cuando él cuenta los síntomas de ese desaliento, él siente que su vida se va gastando de dolor. Es tanto el dolor que siente en su vida por causa del pecado, y ya la veo que se va gastando. Como lo dije al principio, él sentía como dos manos grandes que le apretaban el cuello y le cortaban el aliento, la respiración. Es eso lo que produce el desaliento. Nos quita las fuerzas, las energías, nos quita los deseos de ir hacia adelante. David lo explica en estas palabras: mi vida se va gastando de dolor. Es decir, que no había alegría en él, no había gozo, como en muchos cristianos hoy, como en muchas congregaciones de hoy. Parece que el gozo y la alegría se fueron de vacaciones para no volver más. El desaliento, cuando gana espacio en una iglesia, desaparece el gozo, desaparece la alegría, desaparecen las victorias y se evapora la fe en esas congregaciones. Escuche lo que dice David también. La Biblia usa también pecado, es un sinónimo. Es decir, que significa lo mismo, pecado o iniquidad. Y fue el pecado lo que le sacó las fuerzas, las ganas de vivir. Fue el pecado lo que le pintó de color oscuro, negro, el horizonte. Y es el pecado lo que permitió que las semillas del desaliento estén en nuestra vida. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche? ¿Está animado, gozoso, entusiasmado, con proyectos? ¿Tiene planes, tiene metas para Dios en su vida? ¿O usted es una víctima del desaliento y el desaliento lo paralizó? El desaliento apagó su alma, el desaliento enfrió su fe. ¿Cómo está usted? ¿De qué lado está? Y mire, termina David diciendo aquí: mis huesos se han consumido. Y eso también no solamente que era un dolor literal que él sentía en sus huesos, sino que también hay muchos que dicen: no tengo ganas de ir a la reunión, no tengo fuerzas para ir a la reunión. Y usan excusas como: trabajé toda la semana, trabajé como un esclavo toda la semana. Y así usan excusa tras excusa. No puedo ir a la reunión porque tengo que salir a hacer las compras para el mes. Ese es uno de los argumentos más tontos que escuchamos más seguido en nuestras iglesias. No voy a la reunión porque tengo que hacer las compras para el mes. ¿Y por qué va el domingo de mañana? ¿No puede ir el sábado de tarde? ¿No puede ir el domingo de tarde? ¿No puede salir el lunes del trabajo e ir a comprar? ¿Por qué el día de la reunión? ¿Por qué la hora del compromiso con Dios tiene que hacer las compras? Es que tuve que atender una visita, es que vino una, pero tráigala a la iglesia si no está prohibida la entrada de visitas en la iglesia. Y yo he oído toda clase de argumentos en la vida ministerial. Son los argumentos que ponen en evidencia las semillas del desaliento en las personas. En esas palabras, en esas lenguas, destilan desaliento que está instalado en el jardín de su alma. ¿Quién las puso allí? El diablo mismo. ¿Cómo entró? Ni usted sabe. Porque ante el mínimo descuido, el diablo sembró el desaliento. Tenemos proyectos para Dios, tenemos ganas de ir adelante, estamos entrenados hoy en medio de la pandemia para correr la carrera con gozo. Estamos nosotros con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos nosotros con la esperanza cierta y viva de que pronto sonará la trompeta y Cristo vendrá a buscarnos. Estamos pensando y enfocándonos en esas cosas. ¿O es el COVID
no, mire, Salmo 31, verso 24, y ahí vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Ahí tiene que poner mucha atención a la última frase. No dice que se desaliente. Léalo bien. Dios dice: tome aliento vuestro corazón. Y apunta Dios al aliento en el corazón, porque esto también tiene conexión con Proverbios 4:23, cuando Dios dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuídalo del desaliento, cuídalo de la depresión, cuídalo del pecado, cuídalo de la mundanalidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Dios: toma aliento en tu corazón. Y ahora una palabra que pocos quieren oír. Dice: esforzaos, sacrifícate, haz algo más allá de tus posibilidades, haz algo más allá de tu fuerza. Esforzaos, esforzaos, dice Dios. Nosotros que somos tan propensos al descanso, nosotros que en la vida tenemos más planes y proyectos de vacaciones que de trabajo, mire con qué palabra Dios nos sale al cruce: esforzaos, esforzaos. Dios quiere ver a su pueblo esforzándose. Dios quiere ver a su iglesia esforzándose. Termino con esto, hermano. El 5 de agosto del año 2010, en una población de Chile que se conoce con el nombre de Copiapó, en una mina que se llamaba San José, se llama San José, 33 mineros quedaron atrapados. 33 mineros en una profundidad de 720 metros, en el corazón de la tierra. 720 metros en la profundidad de la tierra quedaron ellos atrapados. Esto realmente fue un evento dramático. El mundo entero estuvo expectante durante 70 días de cómo iban a morir esos mineros que estaban allí atrapados. Las noticias decían que 1.300 millones de personas en el mundo siguieron esa noticia de los mineros atrapados a 720 metros de profundidad en la tierra. Allí, hermanos, esos mineros enfrentaron a la muerte cara a cara. Esos mineros allí atrapados en la profundidad tuvieron que superar el desaliento que estaba allí conviviendo con ellos. Lo tuvieron que derrotar al desaliento, y ellos salieron allí, hermano, después de 70 días. Los 33 salieron victoriosos, triunfantes y llenos de vida. Derrotaron ahí, hermano, al miedo a la muerte, derrotaron al desaliento en la profundidad de la tierra, y salieron, hermanos, ellos a la vista de todos. Aquello era lágrimas por todos lados. El mundo expectante se emocionó y lloró al ver a aquellos mineros salir con vidas. Y les conté esta historia para decirles: no importa cuán profundo lo tiró a usted el desaliento, no importa cuán abajo lo tiró a usted el desaliento, como hicieron esos mineros, se aferraron a Dios y a la esperanza que Él les podía dar vida. Y usted del mismo modo, y yo también, tenemos que aferrarnos a Dios, confiando que Él nos puede dar la victoria. Él puede hacer que nosotros le demos muerte a las semillas del desaliento y que empiece a florecer en nuestra alma las semillas de la victoria, las semillas de un cristianismo triunfante. Hermanos, el mundo fue testigo de aquella victoria resonante de aquellos mineros. El cielo puede ser testigo de que ustedes y yo podemos ser grandes triunfadores al ver el cielo, cómo derrotamos cada uno de nosotros las semillas del desaliento. Hay una sobredosis de desaliento en la mundanalidad, pero tiene que ver, hermanos, aquí un triunfo amplio en los cristianos. Ese triunfo que está prometido en aquel texto que dice: somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y ahí tenemos que estar usted y yo, en esa posición, en la de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche y que el Señor bendiga sus vidas también.